Avancé por las calles nocturnas de Cherche con toda la precaución que pude, preguntándome si me habría equivocado. Sin duda había cometido muchos errores a lo largo de mis siglos de vida. La cuestión actual era si esto era un error. La lógica de León tenía cierto sentido, pero solo cierto sentido. Nuestro método de llegada a Avalus y su propia llegada a Karmath desafiaban toda explicación. Era tentador aplicar la lógica e intentar explicar cómo había funcionado, pero ¿qué éxito podía tener aplicar la lógica a algo que ya era ilógico? Por otra parte, el viaje Warp era la definición de algo ilógico, y la humanidad seguía intentando cuantificarlo. El león estaba seguro de que había sido atraído a Avalus por la presencia de otro de mis antiguos hermanos. Le habían explicado que, aunque eso fuera cierto, no había garantías de que un guerrero así fuera a ser más amable con él que yo. Y había intentado matarlo en cuanto lo vi, pero él desechó mi preocupación. Necesito a mis hijos, al menos aquellos en los que se puede confiar, me había dicho. Si la guerra en el Breaking fue provocada por la malicia y el engaño por parte de algunos, pero la confusión honesta por parte de otros, les debo a mis hijos la oportunidad de demostrarme en qué lado de esa división cayeron. Lo que esto significaba en la práctica era que yo iba a ser el primero en correr el riesgo de que me dispararan. Un primarca no podría moverse por una ciudad sin llamar mucho la atención, además de que el león era necesario para coordinar los esfuerzos defensivos de Avalus. Así que encontrar a mi teórico hermano dependía de mí. Yo mismo no pasaba desapercibido, pero tras despojarme de mi ceramita y ponerme una anodina túnica marrón como capucha, podía pasar por el mismo sirviente o peón del bulbo genético que había usado como disfraz en muchos mundos diferentes, siempre y cuando recordara moverme despacio y con más torpeza de lo natural. Un marín espacial es un guerrero y no es muy adecuado para el subterfugio, pero la necesidad había obligado a adaptarse a lo largo de los años. La otra ventaja que tenía y que el león había adivinado correctamente era que los caídos no eran individuos. Tampoco, debo subrayar, éramos una fuerza organizada y coordinada enhebrada a través de la estructura del imperio. O si lo éramos, yo no formaba parte de ella. Sin embargo, seguíamos siendo marines espaciales, adoctrinados para formar parte de un todo mayor. Cualquiera de nosotros que hubiera entrado en contacto con otro de los nuestros hermanos en algún momento sabía que no era el único que se había dispersado de esa manera. Y ese tipo de experiencia compartida engendra una especie de parentesco, independientemente de los cambios que pudieran haber sufrido los afectados. Hay signos que los caídos utilizan para marcar su presencia, de modo que si otro pasa por allí podíamos saber que no estábamos solos, y compartiremos esos signos con otros que nos encontremos. En general, no son signos calibanitas. En su lugar, utilizamos símbolos vinculados a los identificadores de antiguas huestes por las que se organizaba la primera legión antes del descubrimiento del león. Sarius, el solitario amargado que conocí primero, me enseñó qué buscar y yo transmití ese conocimiento a Priabel en el breve tiempo que pasamos juntos antes de perder la paciencia con su adoración de la urdimbre. No basta con conocer las señales, pues también hay que saber dónde buscarlas. Así pues, me dirigí primero a la gran basílica de San Jerónimo el Puro, la mayor catedral dedicada al emperador en la ciudad. Era un edificio imponente, con 4 cúpulas cubiertas de mármol pálido dispuestas alrededor de una central más grande, y su minarete principal se elevaba incluso más alto que la aguja del palacio del gobernador. Mis hermanos nunca pondrían su marca en una catedral propiamente dicha, por supuesto. Tal acto de herejía percibida sería difícil de ocultar entre las multitudes de fieles que casi siempre se agolpan alrededor de tales lugares. Pero el edificio situado frente a la entrada principal era un punto de partida habitual. En Cherche tenía 2 opciones, una a cada lado de la calle que daba a la plaza de la catedral, una licorería que seguiría abierta a pesar de las privaciones de la guerra, y un tanatorio muy bien situado para los funerales de alto nivel que pudieran celebrarse en la catedral, y, en el otro extremo de la escala, para las víctimas de la bebida que se servía enfrente.
Las paredes del tanatorio no estaban libres de marcas y pintadas, pero no había nada que me llamara la atención. La licorería, en cambio, tenía tallado en un círculo, y dentro de ese círculo había 3 líneas cruzadas, una vertical y 2 inclinadas. Cada una de ellas tenía un rasguño más corto en ángulo recto cerca de un extremo, para hacer una aproximación muy aproximada de 3 espadas con guardas cruzadas. Era el signo de la hueste de la espada, la más numerosa de nosotros y el núcleo de la legión. Otras marcas alrededor del borde me indicaron, por su número y su ubicación, dónde debía mirar a continuación. Parecía que León tenía razón. Uno de mis hermanos estaba aquí o había estado. Me alejé, bordeando la multitud de peticionarios y penitentes que aullaban sus plegarias y suplicaban la salvación del emperador con toda la desesperación y la furia del más ardiente sectario helado. Tales manifestaciones siempre me incomodaban, pero lo peor era que podía oír que el nombre de León recibía el mismo tratamiento devocional. Era repugnante recordar lo lejos que había caído el imperio desde sus días de racionalidad. 2 calles más allá y 3 al norte, encontré el siguiente símbolo rayado en el poste metálico de lo que se supone que era un colegio. Las marcas de los alrededores me guiaron hacia adelante y más lejos del palacio. Ahora estaba en las calles más pobres. La siguiente marca era pintura más que un arañazo, colocada discretamente entre los garabatos territoriales de las bandas callejeras locales en una pared. Además, era relativamente reciente. Al estudiarla, me di cuenta de que sustituía a una marca más antigua que había quedado parcialmente oculta por el trabajo de otros. Así que mi hermano había estado aquí recientemente, lo que daba más credibilidad a la idea de León de que había estado en el misterioso módulo de aterrizaje estrellado. Yo ya había viajado en naves comerciales interestelares, recurriendo a una mezcla de moneda e intimidación para evitar que un capitán privado hiciera demasiadas preguntas. Y a veces me despedía antes de la hora acordada para evitar posibles problemas al final del viaje. Sarius me había contado cómo una capitana con la que había cabalgado avisó a unos esclavistas que conocía y que estaban ansiosos por apoderarse, según pensaba, de un ciervo genefluxo fugado. Además, existía el riesgo de que un capitán alertara a las autoridades imperiales en caso de que su pasajero llevara una recompensa. Por no hablar de mis hermanos modernos, que eran exasperadamente tenaces cuando se trataba de seguir hasta la más mínima pista sobre nosotros. Me imaginaba llegando a la órbita en una nave mercante y robando un transbordador para llegar por mi cuenta al planeta, en lugar de arriesgarme en el incierto entorno de un puerto espacial. La marca pintada me guió hasta lo más profundo de los barrios bajos, donde las calles corrían con efluvios y la iluminación era escasa. Este era el territorio de la misma banda cuyas marcas ya había visto, y me moví con precaución. No era por mi propia seguridad, incluso sin ceramita, no dudaba de mi capacidad para hacer frente al tipo de rufianes o matones que podrían merodear por aquí, sino simplemente porque cualquier tipo de enfrentamiento violento llamaría la atención, y la atención era lo que deseaba evitar. No recluso aprecia que alguien descuartice a media docena de delincuentes, aunque sea en defensa propia, y luego llame a su puerta. La última marca estaba en la puerta de plástico barato, incrustada en la pared de un edificio mísero hecho de lo que se supone que era piedra local. Este sello era diferente. En lugar de las espadas cruzadas de la hueste de las espadas, el círculo estaba ocupado por una gruesa línea horizontal coronada por 5 líneas verticales. Era una burda representación de la marca de la hueste de las coronas, esa antigua hermandad de rompedores de líneas y campeones. Llamé a la puerta. Podría parecer un final anticlimático para mi búsqueda, pero no había ningún código secreto en el ritmo, ni yo tenía una antigua contraseña en la punta de la lengua. Mi naturaleza básica sería inmediatamente obvia para cualquiera que estuviera familiarizado con las legiones astartes. Una vez que me echara la capucha hacia atrás y abandonara los ademanes que había adoptado, y nadie más que los presentes en el desgarro de Caliban tendría los conocimientos necesarios para seguir estas marcas hasta el lugar. A menos, por supuesto, pensé mientras miraba fijamente a una puerta que permanecía sin respuesta, que mis hermanos más modernos hubieran arrancado el secreto a uno de mis parientes. Entonces podría tendernos trampas y utilizar nuestra propia lengua a nuestra contra. Muévete y morirás.
El susurro procedía de detrás de mí, con un tono lo bastante bajo como para que alguien que no tuviera el oído aumentado de un marín espacial no pudiera oírlo. Era la voz de un marín espacial, lo supo al instante. Tenía un tono y un timbre que ningún mortal podría haber igualado. Sospecho que me han apuntado con un arma más veces que a la mayoría de los astartes. Para la gran mayoría de mis parientes, ya sean antiguos o modernos, se les apunta con un arma. Ellos o la persona que les apunta está a punto de morir. Así es como funciona en el campo de batalla. Sin embargo, para los que hemos pasado mucho tiempo fingiendo ser alguien al que no somos, las cosas son distintas. He perdido la cuenta del número de veces que alguien con un sentido exagerado de la propia importancia o intimidado por mi tamaño ha apuntado un arma en mi dirección con la suposición de que hacerlo le daría el control del encuentro. A veces he permitido esta ficción porque me ha convenido. Otras veces han perdido el brazo que sujetaba el arma o algo peor. Esto era diferente en aquellas ocasiones. Priavel y yo estuvimos a punto de dispararnos el uno al otro cuando nos dimos cuenta de nuestra proximidad al mismo tiempo. Y nuestros reflejos para desenfundar y disparar apenas se vieron superados por la comprensión de la naturaleza del otro. Pero ahora uno de mis parientes me tenía en punto de mira. Por la dirección de la voz supe dónde estaba el que hablaba. En la ventana del piso superior de la vivienda que había detrás de mí. Mis armas estaban guardadas bajo la túnica y sabía que moriría si las cogía. No dudé ni por un momento de que me estaban apuntando con un arma. Incluso un marín espacial dudaría antes de amenazar a un hermano que hasta ese momento no había sido consciente de su presencia, a menos que tuviera la capacidad de cumplir la amenaza. ¿Quién habla?, pregunté. El hecho de que siguiera vivo no me decía nada. Seguramente otro veterano de la brecha intentaría averiguar mi identidad antes de decidir si matarme o no. Y mis hermanos intentarían llevarme ante a uno de sus capellanes interrogadores para que me torturaran y me hicieran confesar, en lugar de acabar directamente con mi vida. Eres Astartes entonces, dijo la voz, un poco más fuerte esta vez. Date la vuelta lentamente con las manos a los lados y no saques ningún arma. Hice lo que me ordenaban, levantando ligeramente la cabeza para poder ver por debajo de la capucha. No pude ver ninguna figura en la ventana o en la penumbra, ni tampoco la boca de un arma como tal, hasta que me di cuenta de que un círculo más oscuro me apuntaba. El metal que lo rodeaba se había ennegrecido para evitar que los reflejos lo delataran. Pero apenas se distinguía el ánima del cañón. Era una pistola de perno, y sin mi armadura moriría fácilmente. Maldije al león en silencio. No era la primera vez y me alegraría mucho de que no fuera la última, porque al menos estaría vivo para hacerlo. Era el momento de tomar control de la situación en la medida de lo posible, lo que en ese momento significaba simplemente ofrecer información antes de que se me la pidiera. Soy Zabriel, de la primera legión, declaré. Vengo en hermandad. ¿Me dirás al menos tu nombre? Hubo una pausa. Quítate la capucha, me dijo la voz despacio. Levanté la mano y lo hice. Me sentí extrañamente vulnerable sin ella, como si la tela que rodeaba mi cara hubiera sido una especie de armadura. Aunque, teniendo en cuenta lo mucho que había ocultado mi rostro a lo largo de los años, sin duda había sido una especie de protección. Sangre de emperador, dijo la voz, y la hostilidad cautelosa desapareció de repente. Entonces oí un bufido de diversión. Has envejecido. Eso al menos sugeriría que no estaba a punto de morir, pero me estaba irritando. Una cosa era la precaución y otra la burla. ¿Me conoces? Yo te entrené, viejo. Camina a través de la puerta delante de ti, pero mantén tus armas alejadas. Crucé la calle en 2 zancadas y abrí la puerta. Se trataba de una habitación individual poco iluminada que ocupaba toda la planta baja de la vivienda, aparte de las escaleras. Me detuve en seco cuando estaba a punto de entrar porque no estaba vacía. Una figura corpulenta, vestida de forma no muy diferente a la mía, estaba de pie al otro lado de la habitación, en posición de duelista, con una espada de poder inactiva en la mano. Sin duda era otro marín espacial, pero no el que había estado apuntando con una pistola. Podía oír sus pasos mientras se dirigía hacia la escalera. Sin embargo, a mi izquierda había otro guerrero más. Este vestido completamente de ceramita negra bajo su sobresta roja, apuntándome con una pistola de plasma. Su casco con las lentes oculares rojas era de la armadura Mark VII más moderna.
Tragué saliva. Por alguna razón, la incineración del plasma era una muerte menos atractiva que los proyectiles de Volter reactivos, a pesar de que podría ser más rápida y no había intercambiado ninguna palabra con aquel individuo. «Entra y cierra la puerta», me dijo el espadachín. Tenía una voz fría y entrecortada, en la que aún destacaban los sonidos vocálicos de Caliban. «Hermano», dije a modo de saludo haciendo lo que me pedía. «Ya veremos». Unos pasos en la escalera anunciaron la llegada del tercer guerrero, con el que había estado intercambiando palabras. La habitación ya estaba bastante abarrotada con otros tres, pero su llegada la hizo claustrofóbica. Vi su rostro y sentí un sobresalto al reconocerlo. «¿Afkar?» «Dije que te había entrenado, ¿no?», respondió el caballero sargento Afkar con una sonrisa. Había sido uno de mis instructores cuando ascendí a las filas de la primera legión. Un egipcio de pelo negro largo y liso. Ese pelo seguía tan negro y lustroso como la última vez que lo había visto, bramando órdenes durante la defensa de Caliban. «No has envejecido», dije con asombro. «Para mí solo han pasado 30 años», respondió. «Debes de tener el doble de mi edad en términos reales». Desvió la mirada y suspiró. «Lohok, ¿quieres guardar la pistola? Si la disparas aquí, vas a derribar a media calle». «No lo haré», respondió Lohok. Su voz era ronca y jadeante, incluso teniendo en cuenta la ligera distorsión de la rejilla box de su casco. «No conocemos sus intenciones». Su cañón de plasma era una Rizat Thunderbolt, un diseño considerado antiguo para los estándares modernos, pero que aún parecía relativamente nuevo. Sospechaba que era una de las armas originales de nuestra legión, fabricada cuando los conocimientos del imperio sobre el plasma eran superiores a nivel tecnológico actual. Afkar suspiró. «Zabriel, te presento a Lohok, también conocido como el Susurro Rojo. Este es Kai». El calibanita inclinó la cabeza hacia mí con una leve inclinación de cabeza. El Susurro Rojo no se movió. «Este es Zabriel, a quien yo entrené», continuó Afkar. Sonrió. «Me alegro de volver a verte, aunque estés algo cambiado desde la última vez que te vi». 400 años en esta galaxia hacen eso», murmuré. Y lo vi hacer una mueca de dolor. «¿Solo?» «Casi. Conocí un par más, pero en cada caso uno de nosotros decidió rápidamente que preferiría su propia compañía. Luché contra la envidia que sentía surgir en mi interior ante la idea de tener a mi lado a hermanos con ideas afines mientras intentaba hacer frente a la locura en la que se había convertido mi vida. No podía permitirme que el resentimiento se colara en mi voz. «Las calles ya están llenas de rumores», dijo Kai. «Afirman que Leon L. Johnson está aquí en Cherche». «Tienen razón», dije simplemente. «Ha regresado». Cada uno de ellos se tensó. Había esperado una negativa, pero parecía que confiaba en que uno de sus hermanos reconociera a su propio primarca cuando lo veía. «¿Y tú estás con él?», preguntó Lohok. Yo era muy consciente de que su dedo seguía en el gatillo de su arma. «Estoy con él», les dije. «Aunque él y el resto de sus traidores intentaron destruirnos a todos», dijo Afkar con voz áspera. Me encogí de hombros. Intenté matarlo cuando lo vi por primera vez. No lo conseguí. Él no me mató en esa vez. En cambio, hablamos de aquel día. El león jura que permaneció leal al emperador y yo le creo. También jura que Caliban disparó a su flota primero, y creo que él cree eso. Si hubo traición, me temo que vino de nuestros comandantes Luther, Astelan y sus secuaces». «Te dije que había algo raro en Luther», murmuró Kai. Afkar le hizo callar con un gesto de la mano. «¿Se lo llevó la tormenta factorial con el resto de nosotros?» «No lo sabe», le dije. «No recuerda nada de lo que ocurrió entre la destrucción de Caliban y justo antes de conocerme. Decidí no mencionar los extraños bosques pseudo-canibalitas en aquel momento. Ya habría tiempo para eso más tarde, suponiendo que Lohok no decidiera incinerarme. Pero supongo que no. Es viejo, Afkar. Parece más viejo que yo ahora. Si tuviera que especular, diría que lo han mantenido en otro lugar y que ha envejecido con la naturalidad de un primarca». «¿Dónde se guarda?» «¿Guardado por quién?», preguntó Kai. Solo pude extender las manos. «Como he dicho, hermano, eso solo es mi especulación». «¿Por qué te envió a buscarnos?», preguntó Afkar. Estaba claro que mi antiguo mentor no confiaba en nuestro padre genético. «Necesita nuestra ayuda.
Desea proteger a la mayor parte posible de la humanidad y para ello necesita a los marines espaciales. Dudé, luego continué. Y para ser franco, creo que se siente solo. Se despertó, como nosotros, en una galaxia muy distinta de la que conocía, donde todos los diseños de su padre se han venido abajo. Lo afronta con el mismo estoicismo de siempre, pero creo que ansia familiaridad. Y yo soy solo una. Le he convencido que al menos algunos de nosotros en Caliban no sabíamos nada de ninguna hostilidad entre nosotros hasta que sus fuerzas atacaron. Y ahora desea encontrar a aquellos de sus hijos que aún viven. Creo que desea la reconciliación. ¿Reconciliación?, gruñó Afkar. Masacró a nuestros hermanos, guerreros que llevaban en la legión desde sus inicios y neófitos por igual. ¿Y se espera que creamos que fue un malentendido? El susurro rojo bajó el arma. Iré contigo, hermano. Mi sorpresa se reflejó en los rostros de Kai y Afkar. Lohok no pareció considerar necesario dar más explicaciones. Se limitó a acecharse el hombro de su pistola de plasma y se volvió hacia un cofre que tenía detrás y en el que había, supuse, los efectos personales y la munición que había acumulado. «Lohok», dijo Afkar. Esa sola palabra contenía todo lo que la pregunta necesitaba. «Nunca creí que León nos hubiera traicionado», dijo Lohok. «Supuse que la culpa era nuestra de alguna manera. Caliban era un mundo extraño, que retorcía muchas cosas. ¿Quién puede decir que no nos ha retorcido a nosotros?» Abrió el cofre y sacó una bandolera de la que colgaban 2 frascos de plasma. «Desde que regresé a la galaxia he cazado las bestias más poderosas que acechan a la humanidad, y he dedicado cada muerte al León. Si quiere convertir una cacería en una guerra, acudiré a él». Afkar frunció el ceño. «¿Y qué se te ordena hacer si me niego a ir contigo, Zabriel?» Me enfrenté a él abiertamente. «El León me envía con una petición, no con una orden. Te pide ayuda para proteger la humanidad. Si lo rechazas, pero no te pones a él, me ha dicho que no te perseguirá». Además, añadí, no teníamos ni idea de que habría más de uno de mis hermanos aquí. Si solo Lohok se une a nosotros, es todo lo que esperábamos. Kai gruñó. Esta no es una oportunidad que pueda ignorar. Volver a ver a mi primarca con mis propios ojos después de todo este tiempo. Envainó su espada. «Iré contigo, Zabriel, aunque puede que no me quede». Miré a Afkar. Sus fosas nasales se encendieron, pero al cabo de un momento asintió. «Bien, veremos lo que tiene que decir por sí mismo». Miró a Kai y luego a mí. «Zabriel, no quiero pedirte que te refajes, pero sería más rápido si te ayudara con la armadura». Sonreí con complicidad a mi antiguo instructor y me acerqué de buena gana. «Hermano sargento, llevo 400 años solo, más o menos, sin siervos que me ayuden con mi coraza. He tenido que elegir cuándo ponérmela y cuándo quitármela, pensando siempre en si podré dar marcha atrás y cuándo, y en los peligros de revelar mi identidad a cualquiera cuya ayuda haya contratado. Por supuesto que te ayudaré».